Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a iniciar una nueva serie de estudios de la Biblia y vamos a ver los resultados que ocurren cuando un niño cree en Cristo. Y vamos a decir lo siguiente: cuando un niño cree en Cristo o el Señor Jesucristo recibe, y en esta ocasión vamos a estudiar que recibe la salvación de la condenación. ¿Y dónde encontramos la referencia bíblica? En Juan capítulo 3 y versículo 18. Y este va a ser el texto que vamos a memorizar. Si bien es un versículo largo, hay niños que ya están bastante grandes y tienen toda la semana para memorizarlo y aprenderlo de memoria. Y hoy también vamos a aprender lo que significa. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es Dios que nos habla y que nos enseña a través de su palabra. Y hoy vemos que hay personas que creen en el Señor Jesucristo y hay otro grupo de personas que no creen en el Señor Jesucristo. La pregunta que te hago a ti: ¿has creído en el Señor Jesucristo? ¿Has reconocido que eres un pecador y que necesitas creer en el Señor Jesucristo como el Salvador de tu vida? Bueno, si tú has creído en el Señor Jesucristo, debes saber que para ti no hay condenación, porque dice el versículo que el que en él cree no es condenado. Pero si tú que estás escuchando esta lección te das cuenta que aún no has creído en el Señor Jesucristo, tienes que saber que el no creer en el Señor Jesucristo te lleva a la condenación eterna de tu alma, porque dice lo siguiente: pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree en el Señor Jesucristo está expuesto a una condenación eterna o para siempre. Y es eso lo que vamos a estudiar el día de hoy. Lo primero que vamos a ver es un ejemplo familiar o lo que ocurre en la familia. Hay cosas que habrá quizás algún niño que ha hecho o que hará quizás en el futuro, y nosotros podemos ver que son cosas o causas que tienen también consecuencias. Por ejemplo, si un niño toma una piedra y la tira sobre un vidrio y lo quiebra, ¿eso tendrá consecuencias? Claro que sí. O si un niño golpea a otro, ¿tendrá consecuencias? Claro que sí. O si un niño o un grupo de niños hace bullying a otro, ¿eso tendrá consecuencias? Claro que sí. ¿Esas son cosas buenas o cosas malas? Son cosas malas. ¿Quién las ve? La ve el resto de los niños, la ve la familia, la ven los padres, pero también las ve Dios. Y cada uno de nosotros sabe las cosas que ha hecho. Como lo decíamos, cada una de estas cosas tienen consecuencias, y en el ámbito familiar o en la casa, nosotros sabemos que cuando un niño hace cosas malas, los padres tienen que disciplinarlo, tienen que castigarlo, tienen que decirle: lo que hiciste está mal, no lo hagas más, no lo vuelvas a realizar. ¿Hay algún niño que haya sido disciplinado por sus padres por haber hecho alguna de estas cosas? Ciertamente hay que tener cuidado de no hacer aquellas cosas que son malas. Pero cuando los niños van creciendo, se dan cuenta que no viven solamente con la familia, sino que también hay un entorno. Y nosotros decimos que la sociedad o es un ambiente social. Y en la sociedad nosotros podemos ver que en ocasiones hay personas que son llamadas ladrones. ¿Qué está haciendo el primero de la izquierda en la parte de arriba? Está entrando a una casa. ¿Para qué? Para robar. Hay un segundo que está con una pistola y está amenazando a una persona. Eso es un crimen, un delito. Él está robando. Y el último de la izquierda también está robando algo y está vestido completamente de negro para que nadie lo vea, porque sabe que está haciendo algo malo. ¿Qué pasará
si una de estas personas es sorprendido y es alcanzado por la policía o los carabineros? ¿Saben lo que va a pasar con él? Va a sufrir consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Habrá un juez que tendrá la ley y que tendrá la evidencia de todo lo que él ha hecho y tendrá que determinar una sentencia o va a tener que determinar las consecuencias o una condena. ¿Y qué era una condena? La condena es el resultado del juicio y el juez va a tener que decir, tú vas a tener que ir a la cárcel por mucho tiempo. ¿Qué es lo que hemos visto? En la primera parte vimos que cuando un niño hace algo malo, necesita ser corregido o debe pasar por la disciplina. En el ámbito social, cuando una persona comete un delito, debe ser juzgado y debe recibir las consecuencias de sus hechos o de sus actos. Y es por eso que hay personas que están en la cárcel. Quiera Dios que ningún niño practique estas cosas, porque ciertamente es muy triste ver a las personas que están en la cárcel. Pero hay algo que es más grande todavía, y es que Dios está viendo todas las cosas, y Él tiene un parecer, Él tiene un juicio para toda la humanidad. Y es por eso que el tercer ejemplo es un ejemplo que encontramos en la Biblia, es un ejemplo de un ámbito divino. Y es allí donde quizás podemos recordar que la semana pasada se celebró en nuestro país y en muchas partes del mundo algo que se conoce como Semana Santa. Y allí, el día en que se celebra la muerte del Señor, se recuerda que en una cruz fue colgado el Señor Jesucristo, pero junto a él, ¿cuántas personas fueron crucificadas? ¿Habrá algún niño que se recuerde? ¿Habrán sido 4 personas? ¿Habrán sido 3? ¿Saben? Junto al Señor Jesucristo fueron colgados o crucificados 2 personas más. Y la Biblia dice que ellos eran ladrones. Así como la imagen que vimos anterior, ellos eran ladrones. Y ellos tuvieron una oportunidad, la oportunidad de estar junto al Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo es el Salvador del mundo. Él vino del cielo a dar su vida en lugar de los pecadores, de la gente o de las personas que hacen cosas malas. Vino a dar su vida en lugar de los niños que han hecho cosas malas. Vino a dar su vida en lugar de los adultos que han hecho cosas malas, así como estos malhechores también. ¿Saben? El Señor Jesucristo murió por los pecadores, por todos, y también fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y es por eso que Él ofrece salvación de las consecuencias de nuestro pecado. Él ofrece salvación, vida eterna, paz para con Dios, un lugar en los cielos. Querido niño, ¿te gustaría ir al cielo? Para ir al cielo hay que resolver el problema de los pecados. Y el problema de los pecados no lo podemos resolver nosotros. Fue necesario de que Dios enviara a su Hijo unigénito a este mundo para que Él un día muriera en la cruz del Calvario en lugar nuestro. ¿Saben qué? Los 2 malhechores estuvieron junto al Señor Jesucristo. Ellos estaban próximos a morir y ambos tuvieron una oportunidad única en su vida de, habiendo visto y conocido al Señor Jesucristo, creer en Él o no creer. Como vimos en el versículo que estamos estudiando, el que cree en el Señor Jesucristo no es condenado, pero el que no cree sí es condenado. Irá a la condenación, en sus pecados morirá. ¿Qué decisión tomarás tú el día de hoy? Vamos a verlo en la siguiente imagen.
Junto al Señor fueron crucificados dos ladrones y la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que uno de ellos no creyó en Cristo. Pero el otro, el que estaba colgado al otro lado, sí creyó en Cristo, sí creyó en el Señor Jesucristo. Y saben, ambos murieron. ¿Y cuál fue la consecuencia o cuál fue el destino al cual cada uno partió? Aquí lo podemos ver. Aquel que murió sin creer en el Señor Jesucristo fue a un lugar que se llama el infierno, conocido también como la condenación eterna, un lugar de sufrimiento eterno para siempre del cual no se puede salir ni escapar. Ese lugar es el lugar donde se va a pagar por los pecados. Y lo peor que tiene ese lugar, más allá de los sufrimientos, en ese lugar no está Dios. Y qué terrible será para todas las personas que rechacen o que no crean en el Señor Jesucristo, porque el infierno será su condenación eterna. Pero por el contrario, ¿qué pasa si un niño o un adulto o un joven, sea quien sea, si cree en el Señor Jesucristo? Bueno, si cree en el Señor Jesucristo, la Biblia, como ya lo veíamos en Juan capítulo 3 y versículo 18, dice claramente que si cree no es condenado. Y si no es condenado, tiene una entrada y un lugar reservado en los cielos. ¿Por qué podremos decir esto? Bueno, el Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, murió en lugar de los pecadores. Es por eso que podemos decir claramente que si hay un niño, un joven o un adulto que no cree en el Señor Jesucristo y muere parte de este mundo, muere llevando sus pecados y tendrá que ir al lugar de condenación a pagar por todos sus pecados, siendo el pecado más grande haber rechazado el amor de Dios manifestado en enviar al Señor Jesucristo a este mundo. Pero por el contrario, como lo hemos aprendido, si hay algún niño que hoy cree en el Señor Jesucristo, no irá a condenación, irá al cielo. Porque el Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz, Él pagó por nuestros pecados. Todos los pecados nuestros los pagó el Señor Jesucristo en lugar nuestro. ¿Quieres tener perdón de pecados? Debes arrepentirte de tus pecados, debes reconocer delante de Dios que eres un pecador y que necesitas su salvación. Y si crees en el Señor Jesucristo de todo tu corazón, la palabra de Dios te dice que tú no serás condenado, porque el que en Él cree no es condenado. Los pecados ya han sido perdonados y en el cielo hay un lugar reservado y preparado por el mismo Señor Jesucristo para nosotros. Querido niño, el texto para memorizar, del cual también estudiamos en este día, es el siguiente, Juan capítulo 3 y versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Querido niño, la palabra de Dios te enseña que si crees en el Señor Jesucristo no irás al infierno, no irás a la condenación. Pero si tú rechazas o decides no creer en el Señor Jesucristo, tú sí serás condenado e irás a ese terrible lugar donde, además de sufrir para siempre, no estarás con la presencia de Dios. Que este sea un día de reflexión, que este sea un día en el que puedas considerar y revisar tu vida. Debes saber o responder esta pregunta: ¿he creído ya en el Señor Jesucristo? ¿O aún no lo he hecho? No dejes pasar más tiempo, porque el problema de los pecados día a día está llevando a personas a la condenación y Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y en ese sentido podemos decir claramente que Dios quiere salvarte. Dios quiere que sepas que hay una salvación que es para ti. Si tú crees en el Señor Jesucristo, gloria a Dios,
porque no serás condenado. Que el Señor te bendiga, que tengas una linda semana. Nos vemos. Chao, chao.